Necesitamos cortar los laterales. Ok. Como ya aquí tengo, ven, esta es, aquí voy a cortar ahora esta otra parte. Ok, vamos, aquí estoy cortando. Perfecta la cortadura no me saldrá, pero bueno, aquí le vamos. Aquí lo importante es que sepan cómo forrar sus bolsos. Esta es la primera vez que estoy haciendo, bueno, para ustedes, un bolso tejido. Aquí está. Bueno, aquí está. ¡Oh, qué alivio! Ya corté esta parte. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Estos dos que están aquí, ¿verdad? Esto es así. ¿Ven? Vamos a ver qué medida tienen estos. Aquí está. ¿Qué voy a hacer? Solamente voy a tomar una de las dos, ¿verdad? De los dos laterales, de las dos cortadas que quedaron, de los pedazos que quedaron, lo voy a doblar en dos y simple voy a cortar aquí. Ok, simple. Vamos a remover este. Mírenlo aquí. Aquí están estas dos partes ya cortadas. Ahora la pueden ver aquí. Entonces vamos a hacer esto. Podemos medir. Vamos a medir cuántos centímetros tiene. Tiene 5 centímetros, ¿verdad? Este nos tiene que quedar, estos laterales nos tienen que quedar en 5 centímetros. Podemos doblar de esta manera. ¿Verdad? Doblamos y hacemos esto. Miren, podemos ver cuántos centímetros nos van a quedar. Ok. Aquí está. Nuestros 5 centímetros. Lo pueden ver ahí. Entonces así le vamos a hacer. Podemos tomar nuestra plancha, ¿verdad? Vengo ahora. Volveré en un segundo. Voy a buscar una plancha para así prensarlo y quede bien 5 centímetros. Ok, mis niñas, aquí tengo ya mi planchita caliente, la pueden ver. Esto no es obligatorio, no lo voy a poner en la descripción que tienen que usar una plancha, no. Yo tengo 5 centímetros aquí, yo solamente voy a hacer esto, ¿verdad? Le voy a pasar la planchita así, es para, ok, 5 centímetros aquí, estos son mis 5 centímetros de este lado. Ya yo lo había medido. Ok, aquí está. Planchita. Un poco caliente para que, ven, para no tener que estar doblando, se le hace mucho más fácil así con la plancha. Ahí está. Aquí tengo mis dos lados. Este es mi lado. Vamos a ponerlo al revés. ¿Verdad? Ustedes van a ver ahora. Ahora, ¿qué van a hacer? Vamos a ver. ¿Verdad? Vamos a poner esto aquí. Vamos a ponerlo de esta manera. Aquí vemos dónde están. Okay. Esto es simple, es para poder colocar nuestros laditos. ¿Ven? Entonces, miren cómo lo vamos a hacer. Así. Este es para saber dónde lo vamos a poner. Y de este lado, así de sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos estas partes aquí arriba y lo vamos a colocar. ¿Ven dónde está el doblado?
lo vamos a poner al revés, así. Con esta parte para afuera, así. Tomamos, vemos así y la ponemos de esta manera. Ahí están. Voy a buscar ahora de nuevo mis marcadores o mis pins. Miren. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ¿qué hago? Vamos a marcar esto. O agarrarlo para saber que ahí es que va. Ok. Aquí estoy. Voy a poner aquí. Así de sencillito. ¿Verdad? Ahí está. El próximo. Vamos a ver. Asegurarnos que lo estoy poniendo donde van. Aquí. Ahí va. Entonces el próximo. Simplemente hago esto. Como de esta manera. Así es, eso es solamente por un ratito. Ahí está. Vamos. Okay. Ah, miren, otra manera como ustedes pueden saber si lo pusieron en el mismo lugar, mírenlo ahí. Ven, ya están alineados los dos y pueden ver que está en el mismo lugar. Ok, este va aquí y este de este lado. Ven, aquí está. Removemos esto porque ya sabemos dónde va cada cosa. Entonces, de esta manera, ustedes pueden decidir coser esta parte aquí o simplemente, miren, ahora que ya le pasamos la plancha a las partes, a las laterales, ¿verdad? Las partes laterales que son estas dos, vamos a hacer lo mismo con esta parte y lo vamos a hacer así. Vamos a tomar de cada lado, ¿verdad? Dijimos que eran 18 centímetros y tenemos 22 aquí. Entonces vamos a tomar 2 centímetros de cada lado. Vamos, ven. Entonces lo doblaría aquí. Sería así, 2 centímetros de cada lado. Aquí. Vamos. Así. Voy a tomar la plancha ahora. Aquí tengo mi planchita. Aquí. Simplemente así. Aquí estamos. Okay, ahí está. 2 centímetros de este lado. Y 2 centímetros aproximadamente. No aproximadamente. Siempre uso la palabra aproximada. No. Esto es certero. 2 centímetros de este lado. Ok. Aquí está. Aquí voy. Entonces lo que hago es doblo esta parte aquí y le paso la plancha. Ok. Sí. Ok. Ahí está. ¿Ven? Tengo los dos lados así para adentro. Entonces, ahora que ya tengo estos lados de esta manera, ¿qué hago? ¿Ven? Estos son los laterales. Los laterales lo voy a hacer con esta costura que quedó aquí dobladita, ¿verdad? ¿Ven? Lo vamos a colocar así. Pero primero vamos a ver nuestro tejido para saber exactamente dónde vamos a colocarlos. Aquí están. Entonces lo vamos a colocar de esta manera. Es para saber exactamente dónde van. Aquí están. Aquí hay uno. Y vuelvo, lo pongo con la costura hacia arriba. Hacia mi cara. Así. ¿Ah? Y lo voy a poner aquí. Aquí está. No se preocupen si ven que no lo hice, no está formado bien. Yo eso lo arreglo cuando vaya a coser. Aquí está. ¿Ven? Entonces aquí
tengo. Vamos, ahí. Así lo van a poner. Que quede con el tejido. Aquí está, entonces vamos a quitar esta parte de aquí porque ya tenemos dónde va. Ok, aquí está. Entonces, algo que podemos hacer, podemos decidir ahora tomar nuestra aguja para coser. Podemos hacer un cosido simple aquí de 2 o 3 puntitos. Porque esta parte, recuerden que va a ir cosida a nuestros laterales. Lo podemos hacer, entonces, así podemos tomar. Voy a tomar primero mis marcadores, ¿verdad? Aquí, los voy a poner aquí para saber dónde va. Ok, aquí está, aquí lo tengo. Aquí está. Y mis marcadores. Ya este no lo voy a marcar, sino que solamente lo voy a doblar de esta manera. Aquí, ¿ven? Y voy a tomar mi aguja y la voy a introducir aquí. Vamos. Lo voy a hacer. Ok. No le hice un nudito ahí a mi aguja. Ok. Voy ahora. Lo introduzco de nuevo. Todo esto es pequeñito, un puntito pequeño. Ahora le hago aquí. ¿Ven? Ahora sí, entonces ahora sí lo puedo tomar porque quería agarrarla así. Ahora sí la voy a tomar de esta manera y simplemente voy a coser puntitos que no sean tan grandes. Esto lo pueden hacer con su máquina de coser. Yo tengo una máquina de coser, pero no soy la más indicada para estar en una máquina enseñándoles a ustedes. Entonces prefiero coserlo así, ¿verdad? Pero ustedes ya como vieron cómo los uní y todo, pueden decidir hacerlo en su máquina. Tomé un hilo que es bien parecido al color que estoy usando. O sea, traten de buscar un hilo que les combine con el material, con la tela que están usando, para que así puedan coserlo. Esto lo vamos a hacer. Voy a coser ese y tengo que coser el otro lateral. O sea, tienen que coser los ambos. Vamos. Okay. Esta cosida no va a ser así, uff, qué bien, ¿quién dice? Qué perfecto. No, 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 no. Sí lo voy a hacer que no se note del otro lado. Vamos, miren, ven, que de este lado no se note. Vamos a ver si así, que de este lado no se note nadita. Y ahora lo voy a poner, vamos a hacerle un puntito aquí. Que entre este lado y entre también por aquí. Para unirlos, ven. Voy a hacer otro más. Aquí. Y voy a hacer un pequeño nudito de esta manera. Ya. Ahí tengo este unido de este lado. Tenemos que hacer lo mismo. Lo voy a cortar, no lo voy a cortar tan cortito. Lo voy a dejar así. Ahí. Tenemos que hacer lo mismo de este lado. Ya recuerden que tienen que quitar el marcador que le pongan o lo que le pongan, el alfiler para agarrarlo. Doblan aquí, ¿verdad? Hasta el borde del rectángulo grande. Aquí. Doblan y cosen. Entonces nos vemos cuando tengan el otro lateral ya cosido. Ya saben, nos vemos ahora. Ok, ya pueden ustedes ver, ya yo cosí mis laterales. Aquí están cosidos. Ahora voy a montar. Vamos a ver. Voy a montar mi trabajo. Déjenme ver este hilo de dónde sale. Déjenme cortarlo. O no, ya, está bien. Ok, aquí está. Aquí tengo mi trabajo. Mis laterales están cosidos. Ahora tomo mi tejido, ¿verdad?
de la siguiente manera. Este es mi tejido. Me aseguro que la parte de los hilos, los hilitos que quedan, todos estos, queden mirando hacia abajo. ¿Sí? ¿Ven? Así, queden de espalda. Aquí. Todos esos hilos tienen que quedar de espalda a mí. Aquí estoy. Esta parte. Aquí están todos, ¿verdad? Esos hilos los entran por aquí. Miren. Así. Que queden aquí. Todo tiene que quedar así. Entonces, aquí está. Todo esto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora viene la parte, no la parte difícil, la parte un poquito, ven, ahora sí estoy terminando de tomarle como las medidas así, de esta manera, así. Que me quede un poquito afuera, ¿ok? Me tiene que quedar un poquitín fuera del tejido la tela. La tela que use, que quede un poquitín fuera del tejido. Halo un poquito aquí. En los laterales, así que quede fuera del tejido. Vamos. Ahora sí, ahora voy a tomar mi aguja, mi agujita, no la lanera, mi aguja regular, y voy a hilar con hilo del color que sea el material que estoy usando. Y en esta parte, recuerden, miren cómo debe de quedar. La tela debe de quedar, la parte que no se va a usar tiene que quedar mirándonos a nosotros. ¿Ok? Ahora, si la tela tiene la misma tonalidad de ambos lados, entonces no importa. Pero así debe de quedar la tela, mirándonos a nosotros. Miren, entonces ahora estoy aquí poniéndole la hebra de hilo a mi aguja. Vamos a empezar a coser todo esto alrededor de nuestro trabajo. Van a ver ahora. Ok, aquí tengo ya mi aguja, ¿verdad? Con mi hilo marrón. Este es el color que yo elegí. Y ahora vamos a hacer esto. Definitivamente vamos a tomar esta parte de aquí. La vamos a doblar de esta manera. Así, ¿verdad? Que quede a medida. Vamos a ver. Aquí, que quede a medida con nuestro trabajo. Aquí está. Y el hilo que quede dentro de esta manera, ¿verdad? Y podemos ponerle alfileres para agarrarlo. Todo esto lo pueden llenar de alfileres para empezar a coser. Yo no lo voy a hacer así, ¿verdad? Pero ustedes pueden, opción de cada una. Miren, entonces yo voy a empezar a coser de esta manera. Las que sepan coser y lo hacen mejor que yo, uy, qué rico. Bien por ustedes, entonces espero que estén disfrutando de este trabajo. Yo voy a empezar a coser, ¿verdad? Empezaré por aquí, entonces. Todo esto. Ok, aquí estamos, entonces. Vamos a empezar a coser. Yo voy a empezar a coser por este lado, ¿verdad? De esta manera. Vamos a ver, lo voy a poner así para que puedan ver. Voy a coser entre. Miren. Esperen. Ok. Vamos. Ok, quiero que vean. Vamos a ponerlo así para que puedan ver. Den puntadas pequeñitas. Okay. Ok, vamos. Aquí estoy. Todo esto lo voy a coser todo alrededor. Vamos, estos hilos yo los más tarde los guardo o los corto.
Así, ven. Miren cómo va quedando. Déjenme cortar este. Tengo unos hilitos aquí. Miren, así. Aquí está. Okay. Le dan puntadas pequeñitas que se vea más delicado, así no se nota dónde están cosiendo, pero va a quedar bien cosido. Lo cosen usando, ven, lo ya tejido, por donde está tejido, pasan por su hilada. Ya saben, si tienen una máquina de coser que pueda dar las puntadas, entonces lo podrían hacer en su máquina de coser. Aquellas que no tienen, entonces lo hacen a mano. O si prefieren no ponerle un forro a sus bolsos, está a opción de cada persona. ¿Ok? Tienen el derecho de decidir qué quieren hacer o cómo quieren hacerlo. Yo les estoy enseñando un método solamente. Nada es mandatorio. Vamos así. Ok. Aquí estamos. Sigo cosiendo. Esto lo voy a coser hasta el final, ¿verdad? Y luego entonces coseremos esta parte dejando un poquito afuera. Medio centímetro afuera de tela, ¿ok? Medio centímetro de tela afuera. Esto es porque cuando vayamos a unir los laterales con esta parte aquí, quiero que vean cómo lo voy a hacer para que se les haga mucho más fácil. Así que ya saben. Entonces vamos a coser todo alrededor de la siguiente manera. Ya cuando yo llegue a esta esquina les dejo saber, les enseño cómo vamos a seguir. ¿Ok? Vamos a seguir aquí hasta llegar a la esquina. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos. Aquí está. Aquí, miren. Entonces, yo estoy dando las puntadas un poquito más grandes para llegar más rápido allá, pero ustedes no la hagan así porque recuerden que mi trabajo no va a ser para regalar ni para vender, solamente es para enseñarles. Entonces, saben, no lo hago así, lo hago delicado para que ustedes vean cómo, para que tengan una idea. Ok, aquí estoy. Aquí voy. Continúo. Aquí estoy. Ven. Ya me queda poquito para llegar a esta esquina. Vamos. Ok, aquí está. Este es otro. Ya estoy casi llegando. Ok,
recuerden, esta es la parte del bolso que se va a ver y estamos haciendo la parte de adentro de nuestro bolso. Eso es lo que le estamos ahora mismo cosiendo al bolso, el forro de la parte que se nota. Aquí vamos. Aquí estoy. Vamos a ver. Vamos a ver aquí en esta esquinita. Okay. Aquí está, entonces miren, ya esta parte ya está cosida, pueden verlo. Entonces ahora, para coser esta parte solamente vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos, pero cosemos de manera que quede así mismo, ¿verdad? Van a coser todo esto. Pueden tratar de coser de esta manera también, miren, toman el hilo y le dan de esta manera, ven, así, entran por ambos, entran por la tela y por la hilada que están usando, de esta manera, así, ven, esta es otra forma. Entonces, o pueden hacer como estábamos haciendo anteriormente, como ustedes le sientan que es mejor para ustedes. Miren, voy a tejer así. Aquí, dejo esta partecita ahí que quede aquí. Entonces, así van a ir tejiendo todo alrededor. Entonces, nos vamos a ver cuando ya hayan cosido, no tejido, perdón, hayan cosido todo alrededor. Miren, esta parte, este lateral, cuando vayan a coser, solamente tienen que doblar hacia adentro. Ustedes saben ya, doblar hacia adentro en la medida que es y coser. ¿Ok? Entonces, de esta parte también, doblar hacia la parte de adentro y coser. Miren, doblan hasta la medida que está. Aquí, vamos a ver. Aquí y cosen. Todo esto va a estar cosido y nos vamos a ver al final de que todo el forro esté cosido para que continuemos con el próximo paso. Ok, miren, ven, recuerden, esta parte que sobrante, solamente la entran de esta manera, la doblan mirando la cara hacia ustedes, así. Ahora les enseño la parte posterior. Miren, este va a ser, así debe de quedar. Aquí mismo, ¿ven? Así. Este espacio lo necesito libre. Le hacen esto y dejan más o menos 21 centímetros. De esta manera, que se note esta parte. Entonces voy a seguir cosiendo y nos vemos al final cuando todo esté cosido para que continuemos con nuestra otra parte, que ya será empezar a cerrar nuestro bolso. Pueden seguir de esta manera. Miren, miren, ya esto está aquí cosido, esta parte. Ya estoy yo llegando a esta esquina, ¿verdad? Pero quiero que vean algo, cómo vamos a coser en esta esquina. Vamos a hacer solamente esto. Vamos a tomar una esquinita, un lateral, el otro lateral, lo doblamos de esta manera. ¿Ven? Lo doblamos así como en forma de un piquito y lo entramos. Lo entramos así para coser, ¿ok? Para que podamos coserlo. ¿Ven? Aquí estoy. Entonces así lo doblan. Solamente toman un ladito, el otro ladito, hacen como en forma de un pico y lo entran aquí para poderlo coser juntos. ¿Ven? Eso es para que las esquinitas no salgan por aquí. ¿Ven? Entonces así sigo cosiendo. Yo ya estoy cosiendo, estoy aquí. ¿Ven? Miren cómo voy. Ya toda esta parte ya la cosí. Entonces aquí voy a seguir cosiendo. Solamente quería que vieran esto. Yo lo puse de ese lado. Miren, así estoy. Toda esta parte. Me queda la mitad solamente. Ya saben. Entonces nos vemos al final de que terminen de coser todo. Pueden ustedes ver que ya casi he cosido
todo. Ven, aquí estoy todavía cosiendo esta partecita aquí. Miren, miren cómo voy cosiendo. Ok. Le doy puntitos cortos porque no quiero que se vea muy... Que no se vea... No quiero que se vea grotesco. Como que lo hicimos rápido. Entonces lo estoy haciendo con puntitos cortos. Lo que me toma más tiempo, pero queda más bonito. Miren. ¿Ven? Miren cómo va quedando aquí. Pueden ver. Miren. Aquí está. Entonces así voy a seguir cosiendo todo. Miren, ya he cosido toda esta parte aquí. Solamente me falta esta parte. Aquí. Para terminar de coser. Cuando hagamos eso, entonces seguimos en la siguiente parte de nuestro bolso, el cual estamos forrando antes de cerrar, antes de darle la forma. Ya saben, sigan entonces cosiendo de la misma manera. Ya ven cómo yo estoy cosiendo. Estoy cosiendo puntitos que queden cortitos y delicados de esta manera. Introduzco. Ahora lo paso. Ven, en la última hebrita del tejido, que es esa. Toda la esquina del tejido, todo eso está cosido a la tela. Así estoy haciendo yo mi bolso forrado. Si tienen otros métodos de forrar, pues entonces está bien. Usen el que a ustedes más les guste, el que se les haga más fácil. Yo les estoy enseñando este por si acaso alguien no lo había hecho antes. En muchos lugares yo sé que les gusta forrar los bolsos. Hay otros lugares donde no importa, las personas les gustan así sin el forro. Entonces, es a gusto, es opcional, siempre. Aquí estoy. Entonces nos vemos aquí cuando ya yo termine de coser todo esto para que continuemos. Ya saben. Ok, como pueden ver, ya aquí ya terminé. Ya está todo cosido. Miren. Está cosido. Terminadito aquí. ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente esto. Vamos a tomar la parte más corta, la cual es esta. La vamos a colocar de esta manera, ¿verdad? Poniendo los laterales de esta manera, así. Y vamos a empezar a coser o a tejer, depende de qué ustedes quieran hacer. Estas partes aquí, los laterales los vamos a coser. Que yo los voy a coser con el mismo material que tejí. Por eso necesito mi aguja lanera. Ustedes lo pueden tejer, pueden decidir tejer o decidir coser. Es una elección de cada persona, ¿ok? Entonces aquí vamos. Tomo este de esquina a esquina. Busco el puntito de la esquina. Aquí está. ¿Ven? Voy a hacer esto. Ok, vamos. Lo voy a entrar aquí. Lo voy a hacer como que lo voy a... un solo nudito. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a buscar cada puntito. ¿Ven? Así. De cada esquina. Y vamos a introducir este aquí. Ahí. Para cuando pasemos la aguja, este quede debajo. Miren. Es cada puntito de la esquina. Vamos a buscar la manera de entrar. La aguja lanera. Vamos por cada punto de la esquina. Aquí estoy. Y este sería... Vamos, estoy buscando por cómo entrar. Ok, aquí estoy. ¿Ven? Aquí estoy. Voy. Paso. Aquí estoy.
lo voy a pasar de esta. No lo voy a hacer como dando vueltas así, sino que lo voy a hacer en forma de zigzag, en forma de Z. Entro por aquí. Voy ahora a introducir por este. ¿Ven? Aquí está. Próximo, que es este puntito. Buscando la manera para introducirlo y vamos a este, es el próximo. Ven, vamos, forma de zigzag. Esperen, ahí está. El próximo es este, es el puntito. Estos puntitos que están aquí, ven, en las esquinas. Dentro de estos es que lo van a estar aquí entrando. Vamos a hacerlo. Miren. El próximo es este. Aquí. Vamos. Aquí este sería este el próximo. Aquí va. Aquí ya entró. Aquí. Entonces, ven que quedó un poquito de tela afuera. Es para que no se note aquí como estamos. Miren. Aquí está. El próximo punto es este que está aquí. Pueden ver. Y este. Aquí está. Paso mi aguja. Este es el próximo. Aquí está. Y este es el próximo. Ok. Como la agujita es más gruesa que el tejido, por eso se me hace un poquito difícil, pero de todas maneras hacemos la lucha. Vamos a ver, esperen, para entrarla. Vamos a hacerlo de nuevo para ver si, ok, ahora sí. Ven, aquí está, miren cómo es que le estoy haciendo. Entonces ahora voy al próximo puntito. Miren, aquí está. Este es el próximo. Vamos, lo entro por aquí y este lo introduzco por aquí. Aquí está. Esperen. Ok. Seguimos. Ok, vamos al próximo, que es este. Y este que está aquí. Vamos a entrarlo primero por uno, porque vamos a ver. Ok, aquí está. Y por este también. Ahí está. Este punto ahora, el próximo. Y este. Aquí, que está aquí. Lo pasamos. Aquí. Pueden ver cómo va cerrando. Ven que no se nota. La costura no se está notando. Entonces solo vamos a hacer hasta llegar aquí arriba. Ven. Hasta aquí. Ven. Pueden ver aquí. Esto lo vamos a coser completo. Y luego vamos a coser este otro lado aquí. Entonces es así.
Vamos. Ok, ahí, de esta manera y de esta manera. Cuando cosamos esto, vamos a terminar este primero, ok. Vamos a terminar. Vamos a ver. El próximo. Aquí. Ahí está. Ok. Aquí está. Sigo para saber que lo estoy haciendo bien. Vamos a ver el otro. Ok, en el próximo punto, que es este. Ok. Y este otro que está aquí. Pasamos la aguja. Volvemos, recuerden, en forma de zigzag. En forma de como Z. Como una Z. Así lo estamos haciendo. Estamos cosiendo. Punto por punto. Espérense. Aquí está. Ok. Aquí. Todo este sería el próximo. Okay. Bueno, aquí las dejo hasta que cosamos que terminemos esta parte, para entonces que sigamos con esta. ¿Ven? Esta parte la vamos a coser, luego cosemos esta y después el otro lado lo harán ustedes sola porque ya van a saber cómo hacer, y luego de esto vamos a empezar a ponerle los accesorios a nuestro bolso para que vean cómo queda. O sea, así que vamos, terminen de coser. Tenemos que coser esta parte. Luego vamos a esta otra, la parte delantera, la trasera. Luego vamos a poner esta y vamos a coser. Entonces, cuando yo termine de coser esta aquí, que es la primera que estoy cosiendo, voy a volver para que empecemos a coser esta, cosa de que ustedes no se me equivoquen ni nada. Ok, nos vemos ahora en unos pocos segundos. Ok, ya terminé aquí la primera parte, ¿verdad? Ya lo cosí aquí. Voy a pasar el hilo por estos puntitos para que no se vea, para esconderlo, ¿verdad? Aquí está. Vamos a pasarlo por aquí. Ok, por este. ¿Ven? Lo voy a pasar por estos que están aquí también. Y voy a alar para acá para cortar un poco ya. Aquí lo desaparezco, ¿verdad? Aquí me queda suficiente en la aguja, suficiente material en la aguja para seguir con el próximo. El próximo lo vamos a hacer de la misma manera, ¿ven? Todavía tengo este lado. Ahora lo que hago es que tomo este otro lado aquí de la misma manera y voy a coser. Voy a coser de la misma manera que cosí anteriormente. Miren, aquí no se nota que hemos cosido, pero ustedes saben que así lo hicimos. Voy a pasar, vamos a ver, por ambos. Vamos, ok, aquí está. Aquí. Voy a hacer esto. Aquí, de esta manera, lo amarro y lo pongo aquí para esconderlo. Para esconder ese puntito ahí. Y ahora coso en la forma zigzag, como estábamos haciendo aquí. Cosí, ahora voy al otro lado, coso para pasar a este otro lado. Vamos a buscar, esperen, no, ok, buscando, este sería en el punto donde tengo que entrar la aguja. Aquí está, ven, entonces paso mi aguja por ambos lados
de esta manera. Ya este es el primero. Ahora paso mi aguja de nuevo por este punto y tomo del otro lado. Vamos a ver, aquí está por este. Vamos. Aquí está. Sin tomar ese, ok, aquí está. Lo paso por ambos. Entonces, así vamos a coser hasta llegar aquí arriba, como hicimos anteriormente con este. Y luego ya saben que este lado también va a ir cosido así. Para que vean, miren. Entonces va a estar forradito, todo forrado aquí. Entonces vamos a continuar esto. Vamos a coser esta parte. A coser esta otra parte también. Este lateral con estas dos. Hasta llegar a esta esquinita. Y nos vemos cuando terminen de coser todo. Que ya tengan su bolso cerrado. Aquí como pueden ver ustedes, ya yo estoy haciendo mi último lateral, ¿verdad? Esta partecita aquí ya, esta es la última que me queda, ya estoy casi al cerrar mi bolso. Aquí estoy, ¿ven? Esa es la parte que me queda ya para seguir cosiendo. Aquí estoy, vamos a ver si se puede ver bien. Ok. Ok. Aquí yo estoy. Terminar ya este lado. Para que el bolso esté cerrado. Es un bolso pequeño que nos puede servir para entrar nuestro celular, nuestro lipstick, chapstick, pintalabios, como le llamemos, algunas cositas que necesitemos, nuestro bolso o nuestro monedero. Esas cosas así es cómodo, será cómodo, pequeño, cómodo y delicado, ¿ok? Y fácil de realizar. Okay, aquí estoy cosiendo todo ya para terminar este y empezar a poner los accesorios para que ustedes lo vean. Aquí estoy, vamos. Okay, vamos a ver. Ven, la telita queda así como un poquito por fuera, pero no, porque se va a cubrir cuando estemos cosiendo. Entonces no hay ningún problema cuando la vean así. Okay. Vamos. Estoy a la mitad ya de mi cosida aquí de esta parte. Aquí está. Continuamos. Aquí. Y aquí. Vamos entonces a entrarla por este. Ya después que hacemos la primera, hacer las demás, o sea, coser las demás partes es mucho más fácil porque ya tenemos como la agilidad, eso es. Entonces, estamos más ágiles ya después de la primera cerrada. ¿Ven? Ya en este voy más rápido. Vamos a ver.
Vamos a ver, aquí ya nos está quedando bien poquito. Vamos aquí. Aquí está. Ya ustedes saben, si ustedes prefieren tejer esta parte, pueden hacer la tejida. A mí me gusta más en este bolso, con este bolso, me gusta más y prefiero hacerla así cosida. Hay otros bolsos que sí me gusta tejerlos, pero este me gusta más la forma invisible, que no se ve dónde está la costura ni nada. Me gusta más de esta manera. Vamos a ver. Aquí está. Ven, ya estamos terminando. Ven qué rapidito ya. Lo hice más rápido que los demás. Pueden notarlo. Y siempre en forma de zigzag estoy cosiendo esta parte. Aquí está, miren, esta es. Ya casi terminamos. No más. Vamos aquí. Aquí. Estamos aquí, ¿verdad? Este sería nuestro último. Pasamos aquí en las dos esquinas. Vamos. Vamos como aquí está. ¿Ven? Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y vamos aquí, que lo paso de nuevo para cerrar de esta manera. ¿Ven? Ahí está cerrado. Y este hilo ya le hice el nudito, porque cuando lo pasé de esta manera le hice un nudito. Y ahora voy a esconder el material sobrante por aquí. ¿Ok? Vamos a cortar de esta manera. Ahora pueden ustedes ver, miren el bolso, miren, está ya forrado, miren el forro como se ve, ¿ven? Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es colocar los accesorios. Esta es la parte. Vamos. Ok. Esta partecita que va aquí. Y les voy a comentar algo. Ahora recuerdo, antes de poner el forro, traten de poner esta parte, la parte de la cerradura que va debajo, traten de ponerla antes de ponerle el forro, porque ya yo le puse el forro, se me va a hacer un poquito difícil ponerla, pero voy a tratar, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es alar un poquito el tejido, mi tejido, para poderlo entrar sin que dañe el forro. Ok, exactamente, ya. Aquí lo entré, ven que no voy a tener por dónde sacarlo, pero como lo estoy sintiendo, ya lo agarré aquí. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver, ok. De esta manera lo voy a poner aquí, que sea más o menos en el medio, puedo ver. Y luego voy a colocar este. Para esto pueden usar unas pinzas. Este no es tan pesado, no es tan duro, entonces se me hace fácil hacer esto. Miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así de sencillo. Podemos usar los D y colocarlos aquí, que lo puedo hacer simplemente así. Tomo el hilo, ¿verdad? Vamos a ver. Así de sencillo.
Tomo este que fue del primero, ¿verdad? Lo voy a coser, alargo un poquito para cosérselo ahí juntito. Ok, vamos. Aquí estoy. Pueden ver. Estos son los anillitos en forma de D. D de dedo. ¿Verdad? Aquí. Y voy. Este más. Otro más. Y ¿qué hago? Hago esto. Lo paso de nuevo. Aquí. Aquí está. Paso de nuevo. Ahí está. Y trato de introducir este de esta manera. Vamos. Entrándolo por aquí para hacer un pequeño nudito que no se note y guardar, ¿ven? Guardar todo el material. Lo guardo de esta manera o lo guardo por delante. En este momento me costará de esta manera guardarlo así. Vamos a entrar por cualquier orificio que pueda yo hacerse fácil para mí. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está la aguja? Mírenla aquí. Ok. A guardar esto ahí. Ahí está guardado. Este es uno. ¿Ven? Ahí le puse este. Ahora le voy a colocar el otro. Vamos a quitar esto. Vamos a colocar este de este lado aquí. De la misma manera. Vamos. Ya esto es más para demostrarles cómo lo pueden hacer. Porque pude muy bien tomar esta parte y solamente engancharla. Pero quiero que vean para que se les haga fácil. Para que sepan cómo hacerlo. Si lo quieren hacer de otra manera. Vamos, aquí está. Tomo este. Vamos a ver. Aquí está. Okay. Aquí mismo. Ok. Paso por aquí de nuevo. Para agarrar mi hebillita o mi D aquí. Que quede bien, ustedes tienen que hacerla que quede bien, bien apretada, que quede bien puesta, porque esto es algo que ustedes van a estar usando. Yo más tarde, o puede ser que regale el bolso, o puede ser, como ya está forrado, posiblemente sí. Haga eso, lo regale. Entonces lo voy a poner correctamente porque posiblemente lo regale en un giveaway o lo regale a algún familiar. Ok, vamos. Aquí está. Vamos a ver. Miren. Ahí está puesto. Pueden ver. Vamos a cortar esto. ¿Verdad? Entonces, vamos. Ay, mis tijeras. Definitivamente tiempo de comprarse otras. Tengo 3 tijeras y las 3 están en la misma condición. Ok, aquí vamos. Entonces ahora vamos a ponerle. ¿Ven? Aquí está. Vamos a asegurarnos que está en la manera correcta. Aquí. Este es el próximo. Ok. Este sí tengo que apretarlo bien porque no está bien colocado. Entonces, ustedes pueden ver aquí nuestro bolsito en el tejido. El tejido se llama Lirios del Valle. Ese es el tejido que hemos hecho aquí. Ustedes pueden observar. En breve yo les tomaré
un videíto el bolso ya en una manera correcta que ustedes puedan ver, ¿ok? Mírenlo aquí. Es un bolsito bien coqueto, es pequeño, se pueden entrar varias cosas. Entonces espero que a ustedes les haya gustado este proyecto, este nuevo proyecto que hemos terminado. Este es el tercer proyecto del mes de octubre. Espero que pasen un bendecido día. Mi nombre es Judy. Si quieren me pueden seguir en mis redes sociales. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube para saber qué otros videos tengo disponibles y cuál será el próximo video.